Los signos de puntuación. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son estos tres puntitos que tenemos aquí. La regla ortográfica establece que no pueden ser más de 3 puntos y tampoco pueden ser menos. Lo correcto es 3 puntos. ¿Cuándo utilizamos los puntos suspensivos? Bueno, los puntos suspensivos los vamos a utilizar cuando escribimos y dejamos una oración con una enumeración incompleta. Ejemplo, en la mochila llevaba un suéter, unas zapatillas, un traje de baño, una toalla y ponemos los 3 puntos suspensivos para indicar que llevábamos otras cosas más. Se utilizan para mostrar misterio, duda o sorpresa dentro del texto. Cuando entramos, oímos un ruido muy raro y allí estaba. Estos 3 puntos dejan una pausa de misterio o de duda sobre lo que pueda estar pasando en el texto. También utilizamos los puntos suspensivos cuando nosotros dejamos oraciones incompletas. Y el dejarlas de manera incompleta es como dejándolo también en una duda o en una sorpresa o en una idea que tú solo te tienes que crear. Ejemplo, si hablara. El siguiente signo de puntuación son las comillas. Las comillas van a ser estas dos y tienen que ponerse dos comillas, una que va a abrir el texto y otra que lo va a cerrar. Es decir, la parte que tiene que ir entre comillas siempre tiene que tener la que empieza en el texto, la oración, la palabra y la que cierra. Por ejemplo, utilizamos las comillas cuando tenemos que reproducir las palabras textuales que alguien ha dicho. Por ejemplo, Julio César dijo, llegué, vi y vencí. Esta frase que la dijo un personaje, la tengo que poner entre comillas, ¿ok? Las comillas también las debemos utilizar cuando dentro de un texto en un idioma se utiliza una palabra que está en otro idioma. Por ejemplo, iba todas las tardes a clase de ballet. La palabra ballet es una palabra francesa, por lo tanto, tiene que ir entre comillas. Seguimos con la regla de las comillas. Cuando se usan palabras en un tono irónico dentro del texto, también tenemos que utilizar las comillas. Estas comillas me van a indicar a mí que están diciéndolo en un tono de broma o en un tono burlón, por decirlo de esa manera. Con esa vestimenta vas hecho un pincel. Y por último, de las comillas, las utilizamos porque las comillas deben de ir siempre en el título de novelas, de libros, de poemas, de películas. Por lo tanto, el ejemplo dice, Don Quijote, la obra de Miguel de Cervantes. Aquí tenemos Don Quijote entre comillas porque es el nombre de la obra. Nuestro siguiente signo de puntuación, o más bien signo ortográfico, son los paréntesis. Los paréntesis, al igual que las comillas, tienen el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Los paréntesis se utilizan para aclarar o hacer un comentario dentro de una oración. Ejemplo, Juan Ángel, el sobrino de Ana, ha publicado una novela. En este caso, entre paréntesis pongo la aclaración de la persona de la que estoy hablando. Utilizamos también el paréntesis para agregar un dato concreto sobre lo que estamos hablando. El dato concreto puede ser una información, una fecha o algo. En este caso, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, fue fundada en 1945. En este caso, se está agregando lo que significan las siglas la ONU para darle un dato concreto sobre la abreviatura que se da. La última norma en el uso de los paréntesis va a ser la que se utiliza dentro de las acotaciones de las obras de teatro. En los textos y en los diálogos de las obras de teatro se presentan las acotaciones. Una acotación quiere decir donde vienen todos los diálogos de los personajes que forman parte de la obra. En cada uno de estos personajes se va a poner entre paréntesis la forma en la que el personaje va a tener que presentarse a la escena. En este caso, por ejemplo, mayordomo con una carta en la mano. La acotación es esta. La acotación es donde le está diciendo que el mayordomo tiene que presentarse en la escena con una carta en la mano y va a decir, señor, la acaban de traer. Es importante que dentro de las acotaciones también se pueden presentar, por ejemplo, se puede decir con cara seria, con cara triste, llorando, sentado, parado. Es decir, en las acotaciones se van a dar como las pequeñas indicaciones de la forma en la que el personaje se va a presentar en el momento en el que le toque decir este diálogo. Bueno, pues con esto terminamos los signos de puntuación por el día de hoy.